Vamos a dar inicio a este video con el tema mecanismos de defensa. Decimos entonces que estos son mecanismos inconscientes que se encargan de minimizar las consecuencias de un evento demasiado intenso para que el individuo pueda seguir funcionando normalmente. ¿Qué es lo que veremos en este video? Primero vamos a tratar sobre la definición de los mecanismos. Segundo, vamos a ver cómo controlar los mecanismos de defensa. Vamos a ver también cuáles son los tipos de mecanismo de defensa. Al final vamos a cerrar con unas conclusiones. La cibergrafía va a estar documentada y finalmente vamos a resolver un test o un cuestionario que nos va a ayudar a repasar el tema que vamos a tratar en este video. Entonces, en cuanto a la definición, decimos que los mecanismos de defensa son mecanismos psicológicos no razonados que reducen las consecuencias de un acontecimiento estresante. Estos mecanismos psicológicos reducen las consecuencias de un acontecimiento estresante, de modo que el individuo puede seguir funcionando normalmente. Sin embargo, esta puede cobrar muy diversas formas y a menudo se escapa a la percepción consciente de la persona y es donde se da origen a determinados bloqueos, tartamudeos, tics, explosiones de ira o sentimientos de desasosiego, los cuales pueden ser indicativos de que está obrando un mecanismo de defensa. Pasemos al segundo punto, ¿cómo controlar los mecanismos de defensa? Lo primero que debemos hacer es intentar ver todas las posibilidades de una determinada situación, viendo las cosas de manera global. Lo segundo es atacar directamente la ansiedad, haciendo, por ejemplo, ejercicios de relajación. Podemos pedir a los demás que le aporten su opinión sobre lo que está sucediendo. También podemos procurar seguir en la medida de lo posible la vida habitual y normalmente un mecanismo de defensa indica la presencia de algún problema oculto. Entonces es una alerta para identificar o tratar de identificar qué es lo que nos está pasando. ¿Cuáles son los tipos de mecanismo de defensa? El primero es el de compensación. Este mecanismo consiste en silenciar un sentimiento de inseguridad exagerado en un rasgo real o deseable. Así, por ejemplo, al tomar una copa cuando se ha tenido un mal día, lo que se busca en el fondo es conseguir una sensación de euforia y seguridad que en realidad no se tiene. Hay personas también que compensan ciertos complejos físicos como ser bajo o verse poco atractivos con muchas horas de gimnasia hasta conseguir un cuerpo escultural. Otro mecanismo es el de identificación. En este la persona establece aquí una relación entre ella misma y otro personaje o grupo. Normalmente con más fama que la persona que utiliza este mecanismo, de forma que participa de la gloria de aquel. El ejemplo más común, por ejemplo, es los fans de Michael Jackson. Estos se visten y bailan como él, escondiendo su verdadera personalidad. Otro mecanismo es el de racionalización. En este la persona se da a sí misma explicaciones que no son verdaderas, pero que le sirven para convencerse de algo y evitar aquello que le crea ansiedad o que de otra manera sería intolerable e irracional. Un ejemplo de ello es cuando se pone el despertador pronto porque se tiene que hacer alguna tarea importante como estudiar o hacer un trabajo, y cuando suena el despertador se apaga diciéndose a uno mismo frases como la verdad es que no es tan importante o seguro me da tiempo de hacerlo luego en menos tiempo del que yo creía. Esos son como los ejemplos de este mecanismo. Un mecanismo de defensa también es el de intelectualización. Este consiste en buscar un lenguaje sofisticado para marcar diferencias con el resto de la gente y se da con frecuencia entre personas intelectuales. Un ejemplo de ello es el niño repelente de la clase. Ese niño que intenta destacarse sobre sus compañeros a través de un lenguaje más avanzado para su edad, ocultando de alguna manera un sentimiento de inseguridad. Otro mecanismo es el de represión. Mediante este mecanismo, todo lo que le molesta al sujeto a nivel consciente se reprime, es decir, se repliega al subconsciente.
Un ejemplo de ello sería cuando un miembro de la pareja no quiere tener relaciones sexuales y la otra sí. El miembro que sí quiere reprime sus deseos que afloran por otros medios como los sueños, por ejemplo. Y un mecanismo adicional es el de proyección. Se da cuando se le atribuyen a otras personas cualidades propias. Un ejemplo de ello es cuando se justifica la tardanza diciendo que se ha llegado tarde porque los demás también son impuntuales, cuando en realidad puede que esto sea totalmente incierto. La búsqueda de atención es otro mecanismo y lo utilizan las personas que no se resignan a quedar en segundo lugar. Así, estas personas utilizan actos como marearse en público y pueden ser utilizados para llamar la atención de forma inconsciente. Esta búsqueda de atención muestra algún tipo de carencia o déficit que hay por detrás y que habrá que estudiar posteriormente en el individuo. Está por último el mecanismo de la negación, que al igual que el anterior es una forma de atraer miradas, de llamar la atención. Se utiliza aquí la técnica de decir no a todo lo que se les propone, y este negativismo es una forma de reafirmarse y enfrentarse al mundo, lo que les trae satisfacción decir no, y por eso lo hacen de forma repetida. Está el mecanismo de aislamiento. Aquí lo que se intenta mediante este mecanismo de defensa es huir de las situaciones de tensión. Está el mecanismo de fantasía. Este mecanismo sería algo parecido a soñar despiertos. Se da cuando la persona, ante la insatisfacción que siente, recurre a la imaginación y experimenta a través de los sueños lo que no puede experimentar en la realidad. Y está el mecanismo de la regresión. Las personas utilizan este mecanismo de defensa cuando ante un acontecimiento frustrante para ellos regresan inconscientemente a etapas anteriores. Para concluir, entonces, decimos que los mecanismos de defensa son de tipo psicológico, es decir, son comportamientos inconscientes y reducen las consecuencias de un acontecimiento estresante, permitiendo de este modo que el individuo pueda seguir funcionando normalmente. Los mecanismos de defensa pueden ser controlados a través de ejercicios de relajación o pidiendo ayuda a otras personas para que opinen referente a la situación que se está presentando. También decimos que hay diferentes tipos de mecanismos de defensa y entre los más comunes aparecen el de compensación, el cual permite al individuo silenciar los sentimientos de inseguridad a través de la exageración de un rasgo real. Otra conclusión es que cuando las personas se están autoprotegiendo de sentimientos de inseguridad, es bien difícil que tenga el coraje de buscar su verdad interna y prefiere no sentir. De este modo desvía su atención y distorsiona su propia verdad. Por último, los mecanismos de defensa se pueden convertir en un estilo de sobrevivencia que paraliza la cognición y el desarrollo personal. A partir de este momento vamos a iniciar con el test sobre los mecanismos de defensa. Este nos va a permitir hacer un repaso de lo que hemos expuesto en el video. El test es sobre selección múltiple con única respuesta. Este tipo de preguntas consta de un enunciado y 3 opciones de respuesta, o 4, A, B, C o D. Solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta. Usted debe seleccionar la respuesta correcta marcando con una X.
pueda seguir funcionando normalmente. ¿Qué es lo que veremos en este video? Primero vamos a tratar sobre la definición de los mecanismos. Segundo, vamos a ver cómo controlar los mecanismos de defensa. Vamos a ver que reducen las consecuencias de un acontecimiento estresante, de modo que el individuo puede seguir funcionando normalmente. Sin embargo, esta puede cobrar muy diversas formas y a menudo se escapa a la percepción consciente de la persona, el tema que vamos a tratar en este video. Entonces, en cuanto a la definición, decimos que los mecanismos de defensa son mecanismos psicológicos no razonados que reducen las consecuencias de un acontecimiento estresante. Estos mecanismos psicológicos también cuáles son los tipos de mecanismo de defensa. Al final vamos a cerrar con unas conclusiones. La cibergrafía va a estar documentada y finalmente vamos a resolver un test o un cuestionario que nos va a ayudar a repasar. Vamos a dar inicio a este video con el tema mecanismos de defensa. Decimos entonces que estos son mecanismos inconscientes que se encargan de minimizar las consecuencias de un evento demasiado intenso para que el individuo